Entonces, hoy voy a hablarles del aparato respiratorio. Esta parte que ustedes están viendo forma parte del aparato respiratorio, como ya habíamos visto alguna vez en la primera parte del programa. Pues el aparato respiratorio está formado por las fosas nasales, ustedes saben bien, y detrás de las fosas nasales viene la faringe, ¿no? La faringe, que tiene 3 compartimientos que ustedes ya los conocen: la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe. Entonces nosotros introducimos el aire por las vías, por las fosas nasales, y este aire se va hacia la parte posterior, ¿no? Es decir, hacia la faringe. Primero la nasofaringe, luego la orofaringe, luego la laringofaringe. En la laringofaringe es un compartimiento, más bien, es un compartimiento que está dividido en 2 partes. Para adelante viene la vía respiratoria y para atrás viene la vía digestiva, en la laringofaringe. Ustedes saben que para adelante vamos a encontrar a la laringe, que ya la conocemos, y después de la laringe viene la tráquea. Viene la tráquea, vienen los bronquios, vienen los pulmones, etc., ¿no? Entonces, esta es la parte de la vía respiratoria. Hemos ido viendo todo lo concerniente a las fosas nasales, incluyendo la pirámide nasal. Hemos ido viendo todo lo concerniente a las fosas nasales propiamente dicha. Ahí están ustedes viendo los cornetes, el cornete superior, el medio, el inferior, los meatos que están debajo de los cornetes. Ahí ustedes pueden ver la nasofaringe, ¿sí? Entonces hemos ido viendo todo esto, ¿no? Ahí ustedes pueden ver la relación que tienen los senos paranasales con las fosas nasales. Ahí ustedes tienen el seno frontal, ahí ustedes tienen la entrada al seno maxilar, tenemos las cervillas etmoidales y tenemos el seno esfenoidal, que son senos que están alrededor de las fosas nasales, ¿no es así? Entonces todo esto hemos ido viendo el tabique de las fosas nasales. Pues la irrigación la conocemos a la arteria maxilar, que es una de las ramas terminales de la carótida externa. Ahí está la temporal superficial y esta es la arteria maxilar, que tiene 14 ramas. Miren cómo la arteria maxilar viene hasta la parte posterior de la fosa nasal e irriga la parte posterior de la fosa nasal, ¿no? Hemos ido viendo el nervio olfatorio, el primer nervio olfatorio, que es muy importante. Miren ustedes cómo los filetes nerviosos atraviesan la lámina cribosa del etmoides, y el nervio olfatorio se acomoda en el techo de la fosa nasal, ¿no? Más o menos de esta forma. El techo de la fosa nasal tiene un comportamiento también muy importante, porque gracias a esta parte nosotros podemos olfatear todos los olores agradables y desagradables que conocemos en la vida. ¿Ok? El primer nervio olfatorio. Bueno, entonces hemos visto ya todo esto. Después el aire se va hacia la faringe, a sus 3 compartimientos, y de ahí va a ir hacia la vía respiratoria. ¿Cómo está conformada la vía respiratoria? En primer lugar les tengo que hablar del diafragma. El diafragma es un músculo que separa la vía respiratoria de la vía digestiva, es decir, tórax y abdomen. Está en el medio del tórax y el abdomen. Es el principal músculo respiratorio, el diafragma, ¿ya? Se inserta en las últimas 6, en la parte interna de las últimas 6, 7 últimas costillas. Como ustedes ven, tiene la forma de una carpa, de una tienda de campaña, ¿sí? Entonces es
más o menos como una cúpula el diafragma, ¿ya? Porque se inserta en las 6-7 últimas costillas, parte interna del tórax. Tiene un centro tendinoso que ustedes lo pueden ver aquí en la figura de color blanco, el centro tendinoso del diafragma. Y a partir de ese centro tendinoso nacen fibras musculares que se reparten en todo el alrededor. Miren ustedes, hay fibras musculares hacia la parte external que se llaman fibras externales porque están yendo hacia la parte del esternón, hacia la parte interna del esternón. Hay fibras musculares que van hacia la parte interna de las costillas y se denominan así las fibras costales, fibras musculares costales. Y hay fibras que van para la columna vertebral. Ahí ustedes ven las fibras musculares vertebrales. Incluso ustedes pueden ver cómo estas fibras vertebrales forman dos pilares en la parte más posterior. Un pilar derecho y un pilar izquierdo. ¿Ok? Miren ustedes en la parte posterior, también el diafragma forma dos arcos en relación a estos músculos que encontramos en esta parte. Este se llama el cuadrado lumbar y este se llama el psoas mayor. Y este es el arco del cuadrado lumbar y este es el arco del psoas mayor. ¿Ok? El diafragma está compuesto por tres orificios mayores. ¿Cuáles son los orificios mayores del diafragma? El primer orificio mayor es este que estoy mostrándoles con la flecha, se llama el orificio de la vena cava inferior. Por ahí pasa la vena cava inferior hacia el tórax. El segundo orificio mayor es este que estoy mostrándoles en la figura, se llama el orificio esofágico. Por ahí pasa el esófago acompañado de los dos nervios vagos, el vago derecho y el vago izquierdo. ¿Ya? El orificio esofágico es el segundo orificio mayor. Y el tercer orificio, lo están viendo acá, es el orificio de la arteria aorta. Antes en el tórax se llamaba aorta torácica. Atraviesa este orificio y cambia de nombre, se va a llamar aorta abdominal. De todas maneras, el tercer orificio es de la aorta descendente, si ustedes quieren, que en el tórax se llamaba aorta torácica y aquí en el abdomen se llama aorta abdominal, pero sigue siendo la misma arteria, ¿no? Esos son los orificios mayores del diafragma. Hay 5 orificios menores del diafragma. Uno es para, que son pequeñitos, no son grandes como estos tres que les he mostrado. Uno es para el tronco del simpático, del sistema nervioso simpático. Otro es para la vena ácigos y hemiácigos, ¿sí? Otro es para el conducto torácico. Y otro es para los nervios esplácnicos mayores y menores. 5. ¿Cuáles eran? Uno es para el sistema nervioso simpático, por ahí pasa el sistema nervioso simpático. Otro es para los nervios esplácnicos mayor y menor. Otro es para la vena ácigos. Otro es para la vena hemiácigos. Y otro es para el conducto torácico. ¿Quién inerva el diafragma? ¿Quién de ustedes me puede decir qué nervio inerva el diafragma? El nervio frénico, que es una rama del plexo cervical que nace en el cuello. Acuérdense cuando alguna vez les hablé del plexo cervical, el nervio frénico. El nervio frénico es muy importante. El frénico derecho y el frénico izquierdo vienen e inervan el diafragma. Si hubiera una lesión del frénico, pues se paralizaría medio diafragma. Imagínense una lesión del frénico derecho, medio diafragma no respiraría, no funcionaría. Porque yo les estoy diciendo que el diafragma es el principal músculo respiratorio. Una lesión del nervio frénico sería complicadísimo para un paciente. ¿Ok?
Y como ustedes están viendo en esta figura, las arterias que irrigan el diafragma se llaman las arterias frénicas, que son ramas de la aorta. Claro, ahí están viendo la aorta y miren ustedes cómo las arterias están irrigando, las arterias frénicas o arterias diafragmáticas también se llaman, irrigan el diafragma. ¿Listo? Bien, ¿cuáles son los principales músculos de la respiración? Entonces tenemos músculos de la inspiración y tenemos músculos de la expiración. ¿Cuáles son los principales músculos de la inspiración? El principal músculo de la inspiración es el diafragma, el que acabo de mencionar. Y los intercostales externos. Los músculos intercostales externos. ¿Dónde están los músculos intercostales externos? Como su nombre lo indica, muchachos, entre las costillas. Intercostales, entre costillas. Hay dos intercostales, los intercostales externos que están más para afuera y los intercostales internos que están más para adentro. ¿Ok? Pero los que intervienen en la inspiración son los externos, el diafragma y los intercostales externos. Tenemos unos músculos que son accesorios, que alguna vez intervienen, pues ayudándonos a respirar, sobre todo en los pacientes que están con algún problema respiratorio. Imagínense un problema con COVID y que tenga neumonía. Imagínense un paciente con asma, o imagínense un paciente que tenga algún problema, alguna enfermedad respiratoria. Además va a utilizar los músculos accesorios de la respiración. ¿Y cuáles son los músculos accesorios de la respiración? Los escalenos anterior, medio y posterior y el esternocleidomastoideo. Los tres escalenos, que son los hermanitos, el anterior, el medio y el posterior, y el esternocleidomastoideo. Estos son los músculos inspiradores, pero los principales son dos: el diafragma, los inspiradores normales si quieren, el diafragma y los intercostales externos. Los accesorios que alguna vez podrían ayudarnos a respirar si estamos con alguna patología pulmonar, les dije, son los escalenos y el esternocleidomastoideo. ¿Cuáles son los músculos expiratorios? Los que nos ayudan a expirar. Son músculos intercostales internos, como ustedes están viendo, y son 4 músculos que forman parte de la pared abdominal. Forman parte de la pared abdominal estos músculos expiratorios. ¿Cuáles son ellos? Miren, en la figura les puedo mostrar una imagen de los 4 músculos abdominales. El recto abdominal, el músculo que tenemos adelante, el recto abdominal, y a los costados tenemos el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Entonces, ¿cuáles son los músculos expiratorios? Los intercostales internos y los músculos que forman parte de la pared abdominal. El recto anterior, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Esos son los músculos expiratorios. ¿Ok? Bien, si nosotros nos encontramos, si nosotros hacemos un corte, nos vamos a encontrar primero con las pleuras, ¿sí? Las pleuras, no sé si tengo alguna figura, son 2 bolsas que envuelven a los pulmones, ¿ok? Son 2 membranas que envuelven a los pulmones. Si ustedes se acuerdan, yo les hablé del pericardio, que es una membrana que envuelve al corazón. Las pleuras son 2 membranas que envuelven a los pulmones. Y las pleuras, ahí ustedes están viendo una del lado derecho y ahí una del lado izquierdo, ¿ok?
Las pleuras se clasifican así, una pleura parietal que está en la parte más externa y en la parte más interna está la pleura visceral. La pleura visceral, ¿ok? La pleura visceral. Entonces hay dos pleuras, una pleura parietal y una pleura visceral. Y en el medio de los dos está el espacio pleural. El espacio pleural que contiene el líquido pleural. Miren, estoy pintando de color azul el espacio interpleural que contiene el líquido interpleural. Líquido interpleural. ¿Cómo se llaman las pleuras? La de la más afuera, la externa, pleura parietal. Y la de más adentro, visceral. ¿Cuál es la función de las pleuras? La función del espacio intrapleural, dentro de la pleura, es mantener una presión parcial de oxígeno negativa con respecto a la presión parcial de oxígeno del medio ambiente, con respecto a la presión parcial de oxígeno del medio ambiente, que es positiva. ¿Ok? Nosotros respiramos en una presión parcial de oxígeno positiva, pero ahí adentro hay una presión parcial de oxígeno negativa. Es la misma presión que existe fuera de la atmósfera terrestre. Ustedes han debido ver alguna vez a los astronautas fuera de la atmósfera, ¿no? En el espacio. Y estos flotan, ¿no es así? Cuando vemos los astronautas fuera de la atmósfera. ¿Por qué? Porque tienen una presión parcial negativa. En cambio aquí en la Tierra la presión parcial es positiva. Pero el espacio intrapleural es negativo. ¿Por qué? ¿Para qué queremos una presión parcial negativa dentro de la pleura? Porque el pulmón hace esto, miren. Cuando inspiramos, el pulmón se insufla. Y cuando expiramos, se desinsufla. Se insufla, se desinsufla. Se insufla, se desinsufla. Se insufla, se desinsufla. ¿Sí? ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? Entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, cada vez que nosotros respiramos sin darnos cuenta, cada vez que nosotros respiramos, el pulmón está insuflándose, desinsuflándose, insuflándose, desinsuflándose. En cada inspiración se infla, en cada expiración se desinfla. ¿Ok? Y esta es la función importante que tiene este espacio. El espacio intrapleural tiene una presión parcial de oxígeno negativa con relación a la presión parcial de oxígeno del medio ambiente, que es positiva. Lo que permite que el pulmón adopte los movimientos de insuflación y desinsuflación. ¿Se entiende? Si hubiera una herida, una lesión en la pleura, por cualquier causa, si la pleura se lesionaría, un accidente de tránsito, una herida de arma blanca, una herida de bala, lo que ustedes quieran, entraría el aire de afuera hacia adentro en el espacio intrapleural, entra el aire. Y esta presión negativa se convierte en presión positiva y el pulmón se colapsa. El pulmón se colapsa. Y esa es una emergencia grave que los médicos debemos solucionar cuando llega un paciente con una perforación pleural. ¿Ok? Bien, entonces no se olviden cómo está conformada la pleura entonces. Ustedes se acuerdan cuando el comandante de los romanos le dijo a un soldado: asegúrate que el flaco está muerto. El flaco estaba así crucificado y vino el romano y le punzó con una lanza en el costado. ¿Y qué salió? No salió en realidad agua y luego sangre, ¿no? Lo que salió es líquido pleural, porque el líquido pleural es muy parecido al agua, el líquido que tenemos en el espacio interpleural.
Entonces cuando le punzaron a Jesús con la lanza y salió agua, relata la Biblia, no era agua, no era líquido interpleura, porque el boludo del soldado justamente le perforó la pleura, ¿no? Pero él no sabía eso. Bueno, entonces ahí ustedes tienen la pleura, ¿ok? Y la pleura envolviendo a los pulmones. Miren que esta figura es bonita porque les está mostrando cómo el nervio frénico desciende hasta el diafragma por el medio del espacio entre las pleuras y el pericardio que están viendo ahí. Bien, ya hemos visto ya hemos visto entonces cómo están conformados. A continuación de la laringe está la tráquea. Miren ustedes la tráquea. La tráquea es un órgano que mide aproximadamente unos 12 centímetros de largo, 12 a 15, y está formado por anillos traqueales. Está por debajo de la laringe. Si ustedes ven en la figura, aquí en la parte superior está el cartílago tiroides, debajo está el cartílago cricoides, y debajo está el primer anillo traqueal, el segundo anillo traqueal, el tercer anillo traqueal, el cuarto anillo, el quinto anillo, bla, 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 hasta 16 a 18 anillos traqueales. La tráquea tiene 16 a 18 anillos traqueales, ¿ok? El último anillo traqueal recibe el nombre de carina. Este anillo se llama carina, no con K, con C. La carina es un anillo traqueal que se bifurca en dos, como ustedes están viendo ahí. La carina, ¿ya? ¿Cómo está conformada la tráquea? La tráquea, si hacemos un corte histológico, tiene 4 capas. La capa más externa es una capa serosa. La siguiente capa es un anillo cartilaginoso, es cartílago la tráquea, miren, es un anillo, pero no es completo, porque en la parte posterior está continuándose con el músculo traqueal, o sea, es un anillo cartilaginoso entre comillas, porque no es exactamente un anillo, porque en la parte posterior tiene el músculo traqueal, ¿ok? Este es el cartílago traqueal. Por fuera está la serosa y más adentro del anillo traqueal está la submucosa y la mucosa. ¿Qué contiene la submucosa y la mucosa? Contiene muchas glándulas mucosas. ¿Qué fabrican las glándulas mucosas? Moco. Por eso es que cuando estamos resfriados nos da laringo, traqueitis, bronquitis, etcétera. ¿Qué es lo que más producimos? Moco. ¿No? Estamos escupiendo, esputando el moco que produce nuestra tráquea. Entonces ahí ustedes ven la tráquea. ¿Ok? A continuación de la tráquea están los bronquios. El bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo. Los bronquios principales, derecho e izquierdo. Pregunta de examen. ¿Cuál de los dos bronquios principales ven ustedes? Este es el bronquio principal derecho, este es el bronquio principal izquierdo. ¿Ok? ¿Cuál es más corto? El derecho. ¿Cuál es más ancho? ¿Cuál es más verticalizado? El derecho. En cambio el izquierdo es más largo, más angosto y más horizontalizado. Si nosotros fuéramos bacterias, ¿a qué pulmón nos entraríamos con más rapidez? Al derecho. Por eso es que las neumonías son principalmente en el pulmón derecho primero. ¿Ya? Entonces ya saben las 3 diferencias entre los bronquios principales. El bronquio principal derecho es más corto, es más ancho y es más verticalizado. El izquierdo es más largo, menos ancho y más horizontalizado.
Miren ustedes el pulmón. El pulmón tiene tres caras. Son dos pulmones, ¿no? Tiene tres caras. Una de las caras se llama la cara costal, la que está en relación con todas las costillas, ¿no? Miren ustedes el pulmón. Toda esta cara, la cara más externa del pulmón, se llama la cara costal, que es la más amplia, ¿ok? Porque está en relación con las costillas, por adelante, por los lados y hacia atrás. La cara más externa del pulmón se llama la cara costal, ¿ok? Entonces el pulmón tiene una cara costal, primero. ¿Cómo se llamará la cara que está descansando sobre el diafragma? Se llamará pues cara diafragmática, ¿no? Y la cara que está mirando al medio se llama cara mediastínica. O sea, el pulmón tiene tres caras. Una cara externa, que es la cara costal, la más amplia, que está en relación con las costillas. Una cara diafragmática que descansa sobre el diafragma, se llama la base del pulmón. Y una cara que mira al medio, que se llama la cara mediastínica. ¿Ok? Y además tiene un vértice, como ustedes están viendo acá, el vértice pulmonar. ¿Ya? Miren ustedes la importancia de la cara mediastínica. En la cara mediastínica vamos a encontrar el ilio del pulmón. El ilio del pulmón. Ahí están viendo el pulmón derecho y ahí están viendo el pulmón izquierdo. ¿Qué van a ver en la cara mediastínica de ambos pulmones? El ilio pulmonar. ¿Y qué es el ilio pulmonar? Es el lugar por donde ustedes vean con mucha claridad. Están entrando los bronquios, está entrando la arteria pulmonar, están saliendo las venas pulmonares del pulmón, ¿sí? Están entrando además nervios y están entrando además linfáticos al pulmón por ese ilio pulmonar. Este es el pulmón derecho y lo mismo el pulmón izquierdo, ¿ok? Ahí ustedes tienen los bronquios que están entrando. Ahí ustedes tienen la arteria pulmonar que está entrando al pulmón izquierdo. Ahí tienen las venas pulmonares que están saliendo del pulmón izquierdo. Además nervios, además linfáticos. Bueno, miren, el pulmón derecho tiene, en la cara mediastínica, ustedes pueden ver con mucha claridad la impresión cardíaca. Es lo que más nos llama la atención en el pulmón derecho. Pero miren ustedes la impresión cardíaca en el pulmón izquierdo. Esta sí que es una impresionaza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la impresión cardíaca es más grande y más voluminosa en el pulmón izquierdo? Porque el corazón está apoyado sobre el lado izquierdo. No se olviden que el corazón, que es tamaño de un puño, está horizontalizado y rotado hacia la izquierda. Entonces se apoya sobre el pulmón izquierdo. Por eso es que la impresión cardíaca es mucho más importante en el pulmón izquierdo. Miren ustedes la impresión cardíaca. Y miren ustedes el callado de la aorta, cómo está impresionado en esta cara mediastínica del pulmón izquierdo. En cambio, en el pulmón derecho la impresión cardíaca no es tan grande y ahí ustedes pueden ver el esófago. Está el esófago y otros órganos más, pero podemos ver en el pulmón derecho la impresión cardíaca y la impresión del esófago. El ilio pulmonar. Y en el izquierdo la impresión cardíaca, el callado de la aorta descendente y el ilio. ¿Ok? Ustedes pueden en esta figura ver claramente el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Miren el pulmón derecho. Tiene dos cisuras. Una cisura horizontal, que la ven acá, y una cisura oblicua, que la ven acá. Estas dos cisuras del pulmón derecho
estas dos cisuras del pulmón derecho, ahí ustedes están viendo, esta es la cisura horizontal y esta es la cisura oblicua. Estas dos cisuras hacen que el pulmón derecho tenga ¿cuántos lóbulos? Tres. El lóbulo superior, el lóbulo medio, el lóbulo inferior. ¿Ok? En el pulmón izquierdo, como es un poco más pequeño, hay una sola cisura, la cisura oblicua. ¿Ok? Y la cisura oblicua hace que el pulmón izquierdo tenga ¿cuántos lóbulos? Dos. El lóbulo superior y el lóbulo inferior. Nada más. ¿Ok? Entonces el pulmón derecho tiene tres cisuras, una cisura horizontal y una cisura oblicua, y el pulmón izquierdo tiene dos cisuras, una cisura superior, un lóbulo superior, un lóbulo inferior y una cisura oblicua. ¿Ok? Así. Bien, pero les cuento que cada uno de estos lóbulos se va a ir segmentando. Ahora voy a volver a esta figura. Acuérdense de los bronquios principales a continuación de la tráquea. El bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo. Les decía cuáles son las tres diferencias entre ambos bronquios, ¿no? Después de los bronquios principales, en el pulmón derecho vienen los bronquios secundarios. Ahora sí. Vienen los bronquios secundarios. Este es el bronquio secundario para el lóbulo superior. Este es el bronquio secundario para el lóbulo medio. Este es el bronquio secundario para el lóbulo inferior del pulmón derecho. Y después de los bronquios secundarios vienen los bronquios terciarios. ¿Ok? Los bronquios terciarios. Para el lóbulo superior, para el lóbulo medio, para el lóbulo inferior. Lo mismo en el pulmón izquierdo. Este es el bronquio principal izquierdo. Este es el bronquio secundario para el lóbulo superior. Y este es el bronquio secundario para el lóbulo inferior. Y de ahí vienen los bronquios terciarios. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican los bronquios terciarios en el pulmón derecho? Y esto sí que tienen que saber de memoria. ¿Cómo se clasifican los bronquios terciarios en el pulmón derecho? En el lóbulo superior se dividen en tres segmentos: apical, anterior, posterior. Muy fácil. En el lóbulo superior del pulmón derecho se dividen en tres segmentos: el apical, el anterior y el posterior. En el lóbulo medio del pulmón derecho se dividen en dos segmentos: el lateral y el medial. En dos segmentos, fácil. Y el lóbulo inferior del pulmón derecho se divide en cinco segmentos: el apical y cuatro basales: basal anterior, basal posterior, basal medial, basal lateral. ¿Cuáles son los cinco segmentos del lóbulo inferior? Arriba está el apical y más abajo están cuatro basales, cuatro. O sea, es así, miren. Este es el apical y estos son los basales. Un basal que está delante, anterior. Un basal que está atrás, posterior. Un basal que está al medio, basal medial. Y un basal que está al lado, basal lateral. Entonces, ¿cómo se dividen los bronquios terciarios? De nuevo, en el lóbulo superior hay tres segmentos: el apical, el anterior y el posterior. En el lóbulo medio hay dos segmentos: el lateral y el medial. Y en el lóbulo inferior hay cinco segmentos: el apical y los cuatro basales. Muy fácil. Entonces, bronquio principal, bronquios secundarios y bronquios terciarios. ¿Ok? Esa es la división que tienen que saber de memoria. ¿Cómo se dividen en el lado izquierdo? ¿Cuántos lóbulos tenemos en el lado izquierdo? Solamente tenemos dos, ¿no? Entonces miren ustedes.
Este es el bronquio principal izquierdo. Ahí está el bronquio secundario para el lóbulo superior y el bronquio secundario para el lóbulo inferior. Y de ahí vienen los bronquios terciarios. ¿Cómo se dividen los bronquios terciarios en el lóbulo superior? Este de rojo se llama ápico posterior. Este de azul se llama anterior y estos dos se llaman lingular superior, lingular inferior. El lóbulo superior tiene el ápico posterior, el de rojo, el anterior, el de azul, y los lingulares superior e inferior. Entonces el lóbulo superior del pulmón izquierdo tiene 4 segmentos: el ápico posterior, el anterior, el lingular superior, el lingular inferior. Fácil. Y el lóbulo inferior tiene, les voy a mostrar con claridad. Ahora sí. El lóbulo inferior tiene el apical, el basal anteromedial, que es este, el basal lateral y el basal posterior. El apical, el basal anteromedial, el lateral y el posterior. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos segmentos tiene el lóbulo inferior del pulmón izquierdo? El apical, el basal anteromedial 2, el lateral 3 y el posterior 4 segmentos. Fácil, pero eso tienen que saber de memoria porque es preguntas de examen. ¿Y qué vienen después de los bronquios terciarios? Ahí termina la segmentación pulmonar. Pues no, les cuento que no termina ahí la segmentación pulmonar. Pues después de los bronquios terciarios vienen los bronquiolos. Miren ustedes los bronquiolos. Bronquiolos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden y alveolos pulmonares. Dicen que no dicen, es verdad, los bronquios principales, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, estos dos que les estoy mostrando allá, son del grosor de un dedo meñique. ¿Ok? Los bronquiolos de primer orden ya son del grosor del repuesto de un bolígrafo, del repuesto, del que está aquí adentro. ¿Se imaginan qué diámetro más delgadito tienen estos bronquiolos de primer, de segundo y de tercer orden? Imagínense por eso cuando un paciente está con alguna enfermedad obstructiva en el pulmón, una neumonía, un asma, por ejemplo. El pulmón, estos bronquios, estos conductos que son tan delgaditos, se llenan de moco y se inflaman. Por eso es que si ustedes ven alguna vez a un niño con una crisis asmática, ese pobre niño no puede respirar. Claro, porque si sus bronquiolos están tapados, ¿cómo miércoles vas a meter el aire hasta los alveolos? ¿Cómo va a llegar? Si ustedes ven a un niño con crisis, van a ver tratando de meter el aire y así como acabo de hacer, ¿no? Respirando con estridor. No puede meter. La mujer de Santa Cruz tiene un concepto bonito cuando trae a la emergencia a su hijito. Dice: doctor, por favor, mi niño está con el pecho apretado, te dice la cama. Y es verdad, porque sus bronquiolos están cerrados, apretados. Miren que después de los bronquios terciarios vienen los bronquiolos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden y los alveolos. Miren esta figura, qué hermosa. Está entrando la arteria pulmonar. Se ha ramificado. La arteria pulmonar está llevando sangre venosa. ¿Okay? Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, lleva sangre venosa, llega hasta los alveolos y esta sangre venosa, estos capilares que son los últimos,
van a dejar qué cosa en los alveolos. ¿Qué van a dejar? El CO2. ¿Y qué van a tomar? El oxígeno, ¿no? O sea, más o menos es así esta figura. Imagínense ustedes acá un alveolo pulmonar. Un alveolo pulmonar. Entonces llega un capilar venoso. Llega un capilar venoso que está muy cerquita. Este capilar venoso tiene en su interior glóbulos rojos. ¿Ok? Tiene en su interior glóbulos rojos. Voy a dibujar más o menos un glóbulo rojo. Entonces cuando llega muy cerquita del alveolo, va a dejar ¿qué cosa en el alveolo? Va a dejar el dióxido de carbono. Va a dejar el dióxido de carbono. Y miren, el capilar venoso se va a convertir en capilar arterial. En capilar arterial. Porque este mismo glóbulo rojo va a tomar el oxígeno que hay acá. Y entonces así se va a producir el intercambio de gases que se llama la hematosis. Y los encargados de transportar las moléculas de oxígeno y de dióxido de carbono sabemos que son los glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver en esta figura cómo los capilares venosos, una vez que han dejado el CO2, toman el oxígeno y se convierten en capilares arteriales. Es decir, ahí va la vena pulmonar que salen del pulmón y van a ir a la aurícula izquierda. Dos venas pulmonares del pulmón derecho, dos venas pulmonares del pulmón izquierdo. Miren, ya se han convertido en vasos sanguíneos que están transportando el oxígeno. Y de esta manera se produce el intercambio de gases. ¿Ok? Entonces ahí ustedes tienen, esta es la relación que hay en el corazón. Al atrio derecho llega la vena cava superior, la vena cava inferior. Del atrio va a pasar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, que se divide en la arteria pulmonar derecha, en arteria pulmonar izquierda. Está llevando sangre venosa. ¿Sí? En el interior de los pulmones se va a producir este intercambio de gases que ustedes están viendo, y de los pulmones van a salir dos venas pulmonares del lado derecho, dos venas pulmonares del lado izquierdo, que están llevando sangre arterial, sangre cargada de oxígeno. ¿Dónde están desembocando? En el atrio izquierdo. Del atrio izquierdo va a venir la sangre al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo va a salir la gran aorta, llevando sangre arterial a todo el cuerpo. Entonces, más o menos esta es la relación que tenemos entre el aparato respiratorio y circulatorio, cardiocirculatorio. El aparato cardiocirculatorio y respiratorio. ¿Ok? ¿Quién controla todo este aparato cardiocirculatorio? Dos sistemas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Les he dicho que el sistema nervioso simpático es el sistema excitador del corazón y de los grandes vasos, y además de los pulmones y del aparato respiratorio. ¿Ok? No se olviden que el sistema nervioso simpático tiene un mediador químico que se llama adrenalina. La adrenalina es mediador químico del aparato del sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático es el excitador. El sistema nervioso parasimpático, que es transportado por los nervios vagos, es el inhibidor del corazón, de los grandes vasos y del sistema respiratorio. Ustedes han visto últimamente los partidos de la Copa América, de la Eurocopa, y se han logrado ver el partido del domingo. Imagínense cómo está el sistema nervioso simpático de estos argentinos y colombianos que han llegado a la final. Es decir, totalmente excitados, alterados, ¿no? Esos chicos, imagínense cómo actúa la adrenalina en esos chicos, ¿no? Su frecuencia respiratoria está aumentada, su presión arterial está aumentada, su frecuencia cardíaca está aumentada. O sea, los chicos están súper
excitados para jugar una final, ¿no es cierto? En cambio, cuando dormimos, cuando estamos en reposo, actúa el sistema nervioso parasimpático. Estamos tranquilos, es inhibido. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿quién excita, quién estimula el aparato cardiocirculatorio y el aparato respiratorio? El sistema nervioso simpático, cuyo mediador químico es la adrenalina. Si hubiera un paro cardíaco, si un paciente entra en paro cardíaco en este momento y yo estoy en la emergencia, ¿qué tendría que ponerle para que su corazón vuelva a latir? Adrenalina. Adrenalina. Los odontólogos, cuando tienen sillón dental y consultorio, tienen que tener adrenalina a mano, porque yo he visto morir en mi profesión de médico, en el consultorio del dentista, unas 7 personas que les ha dado shock por alguna inyección que el dentista ha utilizado, por alguna anestesia que el dentista ha utilizado, y sin saberlo, el paciente ha entrado en shock y se ha muerto, ha hecho un paro cardíaco. Entonces, a veces los dentistas no tienen el entrenamiento, sobre todo antes, para hacer una resucitación cardiopulmonar. Por eso es que cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer algún cursito de primeros auxilios, háganlo, porque es importante que el odontólogo sepa cómo hacer una resucitación cardiopulmonar cuando un paciente pues entra en paro, ¿no? Tienes que saber qué hacer y no estar ahí desmayándote tú como dentista, ¿no? Entonces, si alguna vez tienen la oportunidad, esto háganlo, ¿ya? ¿Ya han avanzado en la práctica corazón? Sí. ¿Y han avanzado con corazón de chanchitos o no? Sí. Bueno, los que no han avanzado van a traer corazón de chanchito. Ya entramos en vacación la próxima semana, ¿no? Sí. No se olviden que hasta el sábado nomás, hasta el mediodía. 12:30, doctor, estoy en la óptica, anda cagá. Te dije hasta las 12. Hasta las 12, ¿ok? No me vengas 12:10, ya a las 12 me voy. Hasta las 12 del sábado tienen para entregar sus monografías, ¿ok? Pues después de la vacación tienen que traer un corazón de cerdito. Compran en el mercado un corazón de cerdo que es parecido al del ser humano. Y van a hacer lo siguiente, lo van a colocar en un pequeño envase de plástico, van a colocar el corazón ahí dentro, y este envase de plástico lo van a llenar con agua, y se van a comprar un pequeño frasquito de formol que venden en la farmacia, un frasquito chiquitito. Este frasco lo llenan y le ponen unos 50 ml de agua, o todo lo que entre mejor, y le pones unos 5 ml de formol. Y lo vas a formolizar a tu corazón. No al hueso, no, sino a este. Después vas a agarrar una jeringa de 10 ml. Y vas a agarrar la suspensión, la preparación que has hecho de agua y formol, vas a agarrar la jeringa, vas a aspirar y le vas a ir inyectando en todas las partes posibles que puedas en el corazón. ¿Okay? Le inyectas ahí, agarras otra vez, le inyectas ahí, agarras otra vez, le inyectas ahí, agarras otra vez, le inyectas ahí, y después lo dejas sumergir unos 5 días el corazón en esta solución. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 días de la vacación, lo dejas ahí en el formol, se va a formalizar bien. Y después, cuando volvamos de la vacación, lo traen para hacer la práctica. ¿Sí? Así de fácil es y van a poder aprender. ¿Tienen alguna pregunta? Dime. La cantidad de participantes para la feria es 3, pero si ustedes quieren hacer de 5, háganlo.
Pero hay una cosa que les quiero decir. Imagínense que nosotros 5 nos inscribimos a la feria y presentamos un trabajo muy bonito y ganamos el premio los 5. Solo nos van a premiar a los 3, porque en la feria solo te permiten 3. 1, 2, 3. Si el grupo gana, ella y yo que no nos fuera, nos jodimos. ¿Entienden? Y estos 3 que se inscribieron son los ganadores. Nosotros no vamos a figurar. Pero bueno, si quieren, hagan entre 5. Pero si van a presentar un trabajo bien bonito que puede ser premiado, pues bien. Si alguien saca el primer premio, tiene 100 en la materia. Está eximido. ¿Los temas cuáles son?